Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema el producto escalar, que corresponde al tema número 1, vectores en el espacio. Comenzamos con la definición del producto escalar. El producto escalar, que se lee como A.B de dos vectores A y B, está definido como la suma de la multiplicación de las componentes correspondientes. En este caso sería primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, y así sucesivamente hasta llegar a sumar la enésima componente por la enésima componente. Tenemos algunas observaciones sobre el producto escalar. El producto escalar de dos vectores no es un vector, nos da como resultado un número real. También es llamado como producto interno o producto punto. ¿Cuál es la importancia de manejar el producto escalar? Esto se debe a que nosotros vamos a tener magnitudes escalares. En física vamos a tener magnitudes como la longitud, el trabajo, la masa, la temperatura, entre otros, que solamente nos da la magnitud, pero no especifica una dirección. Vamos a realizar algunos ejercicios de cómo calculamos el producto escalar para después analizar sus propiedades. Primer ejemplo, determine el producto escalar del vector A, que tiene como componentes 2,4, y el vector B, que tiene como componentes 3 y menos 1. Para calcular el producto escalar, tenemos que estar multiplicando las respectivas componentes y después estarlas sumando. En este caso, tenemos el vector A y tenemos el vector B. Multiplico las respectivas componentes. Primera componente por primera componente, que sería el 2, que multiplica el 3, más, ahora multiplico segunda componente por segunda componente, 4 por menos 1. Resolvemos operaciones. 2 por 3 nos da 6, 4 por menos 1 nos da menos 4, y 6 menos 4 nos da el valor de 2. Con esto obtenemos el producto escalar y se puede observar que realmente es un número real. Siguiente ejemplo. Determina el producto escalar del vector A y del vector B. Para calcular el producto vectorial vamos a tener que multiplicar las respectivas componentes. En este caso sería primera componente por primera componente, menos 1 que multiplica el 6, más segunda componente por segunda componente, 7 que multiplica el 2, más tercera componente que multiplica a la tercera componente, 4 por menos 1 medio. Resolvemos operaciones. Menos 1 por 6 nos da menos 6, más 7 por 2 nos da 14, y 4 por menos 1 medio nos da menos 2. Simplificamos, 14 menos 6 menos 2 nos da como resultado 6. Y el problema está resuelto. Ya que vimos cómo realizar el producto escalar, ahora vamos a analizar sus propiedades, que prácticamente son teoremas. Tenemos este primer teorema. Dos vectores A y B son ortogonales si y solo si A.B es igual que 0. Como se trata de un teorema, también debemos de tener una demostración. Aquí tenemos la demostración de que si dos vectores son ortogonales, si y solo si A.B es igual que 0. Primero nos vamos a basar en nuestra definición de ortogonalidad que vimos en un video pasado. Para que dos vectores sean ortogonales, sabemos que la longitud de A más B tiene que ser igual a la longitud de A menos B. Tomando esta definición, voy a elevar cada término al cuadrado, quedando de la siguiente forma. La longitud de A más B al cuadrado va a ser igual a la longitud de A menos B al cuadrado, lo que es equivalente a escribirlo de esta forma. La longitud de A menos B al cuadrado lo pasé al lado izquierdo. Ya que tenemos esto, vamos a resolverlo. Voy a resolver la parte izquierda. Como vamos a tener varias componentes, entonces voy a dejarlo escrito como AK más BK.
Eso significa que es primera componente más primera componente o segunda componente por segunda componente y así sucesivamente. Entonces, tenemos que es A más B. En este caso sería primera componente más primera componente del vector A y del vector B elevado al cuadrado menos. Aquí también tenemos lo que es la longitud. Tenemos lo que es A y tenemos lo que es B. En este caso, la resta. Vamos a elevar al cuadrado como nosotros aprendimos en el curso de cálculo diferencial, que es el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya que elevamos al cuadrado cada uno de los términos, ahora vamos a separar en varias sumatorias. Vamos a tener la sumatoria de acá al cuadrado. Vamos a tener la sumatoria de 2 veces AK por BK. Y vamos a tener la sumatoria de BK al cuadrado. Menos. Vamos a tener la sumatoria de AK al cuadrado. Menos por menos nos va a dar más. La sumatoria de 2 veces AK por BK. Menos por más nos va a dar menos. La sumatoria de BK al cuadrado. En este caso, la sumatoria de AK cuadrada se va a eliminar y pasa lo mismo con la sumatoria de BK al cuadrado. Por lo tanto, solamente nos va a quedar la sumatoria de 2 veces AK por BK y la sumatoria de 2 veces AK por BK. Que al sumarlos nos queda la sumatoria de 4 veces AK por BK. El 4, al ser una constante, puede salir de la sumatoria. Entonces, nosotros podemos escribir que la longitud de A más B al cuadrado menos la longitud de A menos B al cuadrado va a ser igual a 4 veces A punto B. Porque recordemos que AK por BK se logra con un producto punto. Además, como nosotros sabemos que la ortogonalidad se logra con un 0, aquí lo teníamos, entonces vamos a igualar 4 A punto B tiene que ser igual que 0. Entonces, con esto demostramos que para que sean ortogonales, A punto B tiene que ser forzosamente el valor de 0. Y ya que demostramos que con el producto escalar podemos determinar cuáles vectores son ortogonales, vamos a realizar un ejercicio. Determine si los siguientes pares de vectores son ortogonales. Vamos a aplicar la definición del producto escalar, A punto B. Recordemos que esto se realiza multiplicando componente por componente e ir sumando. Entonces tendremos 2 por 3 más 1 por 4 más menos 3 por 2 más 4 por menos 1. Resolvemos operaciones. 2 por 3, 6. 1 por 4, 4. Menos 3 por 2, menos 6. Y 4 por menos 1, menos 4. Realizamos las operaciones y así obtenemos el valor de 0. Como A punto B fue igual que 0, entonces los vectores son ortogonales. Ahora vamos con las siguientes propiedades del producto escalar. Si nosotros tenemos tres vectores A, B y C en el espacio n-dimensional, entonces A punto B es igual a B punto A. Esta es la ley conmutativa. Si nosotros tenemos un número real que multiplica un vector A y a ello le calculamos el producto punto con B, esto puede ser igual a calcular primero A punto B y después multiplicar por R. Esto es una ley asociativa. Además, si nosotros tenemos un vector A punto la suma de B y C, esto se puede calcular como A punto B más A punto C. Esta es la ley distributiva. Y si nosotros tenemos A punto A, este debe de ser mayor o igual que 0. Además, A punto A es igual a 0 si y solo si A es el vector 0. Estas propiedades también se pueden demostrar y vamos a hacerlo con algunas de ellas. Demuestre la ley conmutativa para el producto escalar. A punto B es igual a B punto A. Para realizar esta demostración, tenemos que especificar quién es el vector A y quién es el vector B. Entonces, sea A
el vector que va a tener como componentes de A1, A2 hasta AN, y B, el vector que va a tener como componentes B1, B2 hasta Bn. Entonces, A.B sería el vector A punto el vector B. Aquí tenemos que realizar el producto punto, que es multiplicar componente por componente, A1 por B1 más A2 por B2, hasta llegar a AN por Bn. Ahora vamos a utilizar un axioma de los números reales, que es la ley conmutativa. A por B es lo mismo que escribir B por A. Entonces realizamos este procedimiento y ahora vamos de forma inversa. B1 por A1 más B2 por A2 hasta llegar a Bn por An se puede escribir como el vector B punto el vector A. Y con esto queda demostrado. Demuestre que A.A es mayor o igual que 0. Además, A.A es igual que 0 si y solo si el vector A es el vector 0. Para realizar esta demostración tenemos que especificar el vector. Entonces, sea el vector que va a tener como componentes A1, A2 hasta AN. Entonces, calcular A.A es escribir el vector A punto el vector A. Y tenemos que realizar las operaciones A1 por A1 más A2 por A2 hasta llegar a AN por AN. Pero al realizar estas operaciones vamos a obtener que A1 por A1 es A1 al cuadrado, más A2 por A2 es A2 al cuadrado, hasta AN al cuadrado. Ahora, recordemos la definición de la longitud de un vector. La longitud de un vector A es la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Como yo lo tengo sin la raíz, entonces sería elevado al cuadrado. A.A tendría que ser igual a la longitud de A elevado al cuadrado. Y recordemos que en el video anterior, cuando vimos el tema longitud de un vector, demostramos que la longitud de un vector es mayor o igual que 0. Por lo tanto, A.A tiene que ser mayor o igual que 0. Demuestre la ley distributiva para el producto escalar. A. La suma de B y C es igual a A.B más A.C. Para realizar esta demostración tenemos que especificar al vector A, al vector B y al vector C y realizar algunas operaciones. En este caso voy a iniciar con el lado izquierdo, A punto la suma de B y C. Entonces lo escribo, tengo lo que es A punto y tengo lo que es B más C. Realizo la operación de B más C, sería B1 más C1, B2 más C2, hasta llegar a Bn con Cn. Ya que tenemos lo que es la suma, ahora realizo el producto escalar, el producto punto. En este caso es multiplicar componente por componente e ir sumando. Sería A1 que multiplica la primera componente, que es B1 más C1, más A2 que multiplica a la segunda componente, que es B2 más C2. Y así sucesivamente hasta llegar a n que multiplica a Bn más n. Ahora realizamos lo que son esas multiplicaciones. Utilizamos la ley distributiva de los números reales. A1 por B1 más A1 por C1 más A2 por B2 más A2 por C3 y así sucesivamente hasta llegar a N por Bn y a N por Cn. Ahora vamos a tener que agrupar. Por un lado voy a colocar los términos que tengan A con B y de otro lado voy a colocar los términos que tengan A con C. Entonces, de este lado, todo lo que tenga A con B lo vamos a estar obteniendo y de otro lado todo lo que tenga A con C. Y ahora los asociamos y A1 por B1 más A2 por B2 hasta AN por Bn se obtiene como A.B. Mientras que A1 por C1 más A2 por C2 hasta AN por Cn se obtiene como A.C. Y con esto queda demostrado. Y además tenemos otra propiedad que prácticamente se basa de un teorema de Pitágoras. Si sean A y B vectores en el espacio n-dimensional, entonces A es ortogonal a B si y solo si
la longitud de A más B al cuadrado es igual a la longitud de A al cuadrado más la longitud de B al cuadrado. Como se trata de un teorema, también se puede demostrar. Para realizar esta demostración, vamos a tener que utilizar algunas propiedades del producto escalar. La longitud de A más B al cuadrado se puede escribir como A más B punto A más B. En este caso vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva del producto escalar A punto A más B más B punto A más B. De aquí nuevamente aplicamos la propiedad distributiva, que sería A punto A más A punto B más B punto A más B punto B. Ahora, A punto A es lo mismo que escribir la longitud de A elevado al cuadrado más A punto B más B punto A. En este caso recordemos que A punto B y B punto A son prácticamente lo mismo, propiedad conmutativa. Entonces al sumarlo nos queda 2 veces A punto B más B punto B, que es la longitud de B elevado al cuadrado. Entonces con esto ya llegamos a lo que es la demostración. Ya tenemos la longitud de A al cuadrado y la longitud de B al cuadrado. Y tienen que ser ortogonales si y solo si A punto B es igual que 0. Ya demostramos que A punto B es igual a 0, entonces son ortogonales. Y aquí tenemos unos ejercicios. Determinar si los siguientes pares de vectores son ortogonales. Esto es más fácil comprobando el producto punto. Paralelos, comprobando si uno de ellos es igual al otro multiplicado por un número real o ninguno. Y realizar dos demostraciones. Nos vemos en el siguiente video.